segundo. ¿Ese es el usuario? Sí, Ujú, número de cédula. sí. Ay, fue más chido. Listo, y esta es la contraseña. Esto, entregamos la contraseña y le damos simplemente acceder, ¿cierto? En Sí, este caso, primero que todo, les debería ingresar de la misma forma, con un número de cédula y la contraseña que tenga cada usuario, supongo. Espero un momento y que me cargue la información hasta que ya me permita como tal ingresar a la solución LazyCommons, como en este caso lo vemos. Ya nos aparece en la parte superior derecha que está logueado o está iniciada la sesión con el usuario de la Universidad de Santo Tomás. Acá en este momento, acá en la parte izquierda hay unos productos, es decir, unos módulos diferentes que ustedes van a poder utilizar. En este caso aparece un total de 12 módulos, pero los 12 módulos vamos a explorar exactamente a cuáles ustedes van a tener acceso. Pero antes de comenzar, señor Gabriel, le quiero hacer una pregunta. ¿Eso es un grupo de algún programa en especial o ellos están haciendo alguna consulta de un informe o una información que requieran normalmente acá o simplemente son estudiantes que quieren conocer cómo funciona el total de la solución? sí, no es un grupo específico de algún curso o de algún programa específico, sino es un grupo heterogéneo. No solamente están estudiantes, sino también estamos funcionarios del CRAI, y sí, o sea, de diferentes programas, de diferentes cursos. Ok, listo. Entonces, bueno, vámonos con para saber cómo voy a enfocar esta sesión. En este caso, pues lo ideal o lo básico es más o menos mirar cómo es el funcionamiento de toda la solución, es decir, no Ujú, mirar unos módulos específicos, sino como el funcionamiento general y qué podemos encontrar en cada uno de los diferentes módulos. Entonces, de estos ok. 12 módulos que vemos acá, que comienzan en Estética de Comercio Exterior y finalizan en Contenido Especializado Cosmético en México, ustedes como institución universitaria van a tener máximo el acceso a 11 de ellos. ¿Por qué digo como máximo? Porque este último módulo de contenido especializado cosmético en México, eso primero es un módulo reciente y segundo es un módulo en el cual como tal vamos a poder encontrar es muchísima información histórica de los últimos años de cómo ha sido el intercambio entre Colombia con México de este producto como tal. En este caso el contenido especializado, el contenido cosmético, ¿cierto? Entonces, el contenido cosmético, pues son unas grandes empresas, en este caso son 21 empresas grandes en Colombia que comparten este producto. Obviamente hay muchas empresas pequeñas y más o menos les vamos a ver cómo es el estudio de mercado, cómo se ha comportado el mercado y demás. Entonces, a este último módulo estoy 100% seguro que no tendrían acceso, ¿cierto? De los otros 11 módulos que quedarían, vamos a validar uno a uno, pero vamos a iniciar en este momento por el módulo de universidades, a veces el comercio internacional. ¿Por qué voy a comenzar con este módulo? Porque como decía en este momento el señor Gabriel, ustedes son estudiantes, docentes o funcionarios administrativos de diferentes áreas y aquí en este módulo de universidades a veces el comercio van ustedes a poder encontrar diferente tipo de información referente a los temas de negocios internacionales o de comercio perdón, de negocios internacionales o comercio exterior, ¿cierto? En este caso, como qué temas, temas de las teorías del comercio. Aquí, por ejemplo, en temas de teorías que muestra la teoría del mercantilismo, la teoría de la ventaja absoluta, la teoría de la ventaja comparativa, y diferentes tipos de temas, de documentos informativos. Tendríamos en el segundo módulo de acuerdos comerciales y de servicios, cuáles son los diferentes acuerdos según el marco de la Organización Mundial de Comercio, los negociados por cada uno de los países, los negociados de acuerdos regionales y cómo son esas estadísticas de acuerdos comerciales, ¿cierto? En el tema de logística, transporte y distribución física internacional, ustedes van a poder encontrar mucha más información. Acá van a poder tener acceso en este último enlace a la revista digital de logística, que como tal publica Legis. Obviamente no van a estar todas las ediciones y no van a estar las ediciones más recientes. Acá normalmente la revista está más o menos unas 4 o 5 ediciones atrás, pero todas están de forma digital. Es decir, yo las voy a poder ingresar y voy a poder consultar una a una las diferentes ediciones de la revista de logística.
Tenemos temas referentes a las zonas francas, cómo son, dónde están localizadas y demás, temas de perfiles logísticos de transporte o unas generalidades que cuando yo abro cualquiera de estos módulos, obviamente en su interior voy a encontrar muchísima más información. En este caso ingresé a generalidades y aquí veo, por ejemplo, en generalidades tengo el pictograma para el manejo de la carga, tengo cómo es el empaque, aquí me dice cuál es la definición, qué errores de diseño hay, qué recomendaciones me dan para el tipo de empaque que voy a realizar, como el tema del embalaje, lo mismo, definiciones, recomendaciones y como la cartilla de embalaje, el tema de etiqueta y marcado, cómo es el etiquetado y el marcado de los productos, en el tema de los tipos de carga, qué tipo de definición necesito y cómo son los medios de transporte, y como tal, por último, encuentro los términos de negocios internacionales o términos de negociaciones, que serían como tal los Incoterms. En esos Incoterms va a encontrar cómo se negocia a nivel mundial cualquier tipo de intercambio de mercancía, ya sea una exportación o una importación. Entonces, aquí como tal me daría la definición de cada uno de los Incoterms o me podría pasar a una presentación dinámica que como tal, en este caso, el primer cuadro que me va a salir me dice que son los Incoterms del 2010, pero aparte que esa primera parte, esperemos un momento que me cargue por favor para mostrarles, aparte que aquí me aparezca 2010, esto no se ha actualizado, pero en este caso los Incoterms están actualizados al día de hoy, es decir, al año 2020, que fue ahorita en el mes de enero que hubo un cambio de Incoterms y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar cuáles son los términos de negociaciones para estos intercambios. Aquí está otro medio de transporte, están en color azul y temas de transporte marítimo o transporte marítimo, perdón, y de navegación interna están en color naranja. Entonces yo me paro con cualquiera de estos, automáticamente me lleva a ver cómo son los términos de negociación. En este caso, los de transporte como tal, de otro medio de transporte son los que están en color azul. En este caso, el otro medio de transporte puede ser o transporte terrestre o transporte aéreo, ¿cierto? De acuerdo a cada término que yo le dé, clic sobre él, en este caso, ahí le di en el FCA, que es Free Carrier, que es de libre transportista. Este me indica que es de transporte terrestre. Me indica en la parte inferior, aquí me da como una descripción más o menos de qué tiene que ver ese transporte, cómo es ese tipo de negociación. Y aquí me indica hasta dónde va la responsabilidad en costos para el vendedor y en cuanto a riesgo para el vendedor. Y dónde comienza la responsabilidad en costos y en riesgo para el comprador, ¿cierto? Aparte de eso, también me da una posible opción donde dice depende del lugar de entrega negociado. Entonces, responsabilidad del transporte de origen va a depender de dónde estamos, hasta dónde estamos llevando nuestra mercancía, tanto como vendedor y dónde la va a recoger como tal el comprador. Pero obviamente debo tener en cuenta que la responsabilidad del vendedor y el costo va hasta que sea entregado en la aduana de exportación, ¿cierto? Entonces, por más de que sea un transporte terrestre, yo tengo que entregar en la aduana ya sea terrestre o en la aduana aérea y tengo que entregar la mercancía en ese puerto, en este caso en el aeropuerto o en la frontera. Y obviamente ahí me mostraría más opciones. Aquí lo vemos, lo que vimos anteriormente, lo que serán por vías marítimas o de navegación interna, en este caso las fluviales, tienen otros términos diferentes y normalmente los más utilizados son el POP y el SIF, ¿cierto? Cuando me paro sobre alguno de esos, por ejemplo el POP, aquí me da en la parte inferior que significan esas siglas, en este caso me dice que Free on Board, o sea, libre a bordo, acá me explica más o menos qué tiene que ver ese término de negociación, hasta dónde es mi responsabilidad como vendedor en cuanto al costo y el riesgo del producto, y dónde comienza la responsabilidad del comprador en cuanto al riesgo y el costo del producto. Por ejemplo, vamos a ver esta última que es SIF, que como les decía es la que veíamos hace un momento, que les decía que era una de las más utilizadas, que esta SIF significa Cost, Insurance and Freight, que en colombiano sería, en español, perdón, sería costo, seguro y flete, ¿cierto? Entonces, que el vendedor debe pagar los costos, el flete internacional necesario para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido, ¿cierto? Entonces, por aquí, por ejemplo, vemos que el costo para el vendedor va hasta que la mercancía llegue a la descarga en el puerto del país de destino. Es decir, el vendedor tiene que pagar todo esto, pero su responsabilidad o su riesgo va hasta que sea entregada en el medio de transporte que lo lleve al otro país, es decir, hasta que sea montado en el buque, como tal, ¿cierto? Ahí va la responsabilidad o el riesgo para el vendedor. Ya ahí comenzaría el riesgo para el comprador y cuando ya llegue al puerto de destino, el comprador tiene que pagar el desembarque en el puerto, la operación portuaria del producto, la aduana de importación, el transporte al destino y la recepción en su localidad o en su oficina, ¿cierto? Listo.
Entonces, como tal, vemos que en este módulo de Universidades ABC del Comercio tenemos muchísima información para consultar. Y en el último módulo, en este caso hablamos de integración económica y el siguiente, el último sería este de negocios internacionales, que sería este último, que vamos a poder encontrar diferentes temas que nos van a ser útiles, como cuáles, qué pasos debo hacer para exportar, qué pasos debo hacer para importar, cuáles son los pasos para importar, cómo encuentro estudios de mercado. Aquí, por ejemplo, me dice que encuentro por continente, selecciono el continente, me dice los productos y los diferentes estudios de mercado que el sistema me provee, ¿cierto? ¿Cómo puedo encontrar oportunidades comerciales? ¿Cómo encuentro un país de destino? En este caso, los perfiles de los países. ¿Cuál es la cultura de negocios? ¿Cómo es el indicador macroeconómico? Formularios de comercio exterior. Estos formularios son en PDF. Adicional a esto, vamos a ver si ustedes de pronto tienen acceso al simulador de formularios en el cual los van a poder diligenciar de forma electrónica. Es decir, no van a tener que descargar el PDF, imprimirlo y diligenciarlo de forma manual, sino que aquí electrónicamente van a poder llenar todos los diferentes formularios y una vez los tengan diligenciados, pues van a poder imprimir, los van a poder compartir. Aquí me muestra cómo es el e-commerce o qué tiene que ver con el e-commerce. Entonces, cuando ingreso, por ejemplo, a este e-commerce, automáticamente me comienza a explicar de qué trata. Entonces, me dice que es un comercio electrónico. Me da más información. En la parte inferior me da más información, por ejemplo, cuál es el contexto para el comercio electrónico, qué ventajas tengo, qué tipos de e-commerce existen, de qué pasó con la web punto uno a la web 2.0, perdón, 1.0 a la 2.0, que es la que hoy en día se maneja todo con web 2.0. Y cuando yo ingreso a cualquiera de estas opciones, simplemente le doy clic sobre el título y automáticamente me va a explicar de qué es lo que contiene. Entonces aquí dice de web 1.0 a web 2.0. Entonces dice que actualmente existen muchas facilidades para implementar este tipo de modelo. ¿Por qué? Porque anteriormente esto solamente lo hacían las personas que tenían grandes conocimientos de forma electrónica y utilizaban unos programas muy avanzados. Hoy en día cualquier persona con cualquier navegador de internet, con cualquier plataforma o red social puede convertirse en una persona que maneja este e-commerce o ese comercio electrónico. Por ejemplo, conocemos o vemos que lo más usado para el comercio electrónico es Facebook, que ahí es donde cualquier persona puede comprar o vender lo que requiere y él le comienza a dar diferente información en la ciudad donde esté. Tenemos que en este caso hay muchas plataformas que nos pueden dar esa información y aquí podemos ocultar toda esa información, ¿cierto? En este caso de e-commerce. También vamos a poder encontrar otros temas como mercado internacional, técnicas de negociación, qué es la globalización, teorías de modelos de relaciones internacionales, cooperación internacional y el último que es importante, que no sé si algunos de ustedes tengan algo que ver como con este tema, y es cómo se utiliza o cómo yo puedo hacer la clasificación de un producto que voy a importar a Colombia. En este caso, para eso necesito el arancel de aduanas o el arancel electrónico o armonizado de Colombia, ¿cierto? Entonces, aquí me dice que este curso me va a explicar cuál es la nomenclatura arancelaria, cómo clasificar un producto, qué reglas generales tengo para interpretar, qué reglas generales interpretativas tengo para hacer dicha clasificación, cómo se da el arancel de aduanas, qué historia tiene este arancel, cuáles son las notas legales. Me muestra un taller que incluso muchos docentes lo pueden compartir con sus estudiantes para ver si están entendiendo los términos y están haciendo correcto uso de la clasificación arancelaria, ¿cierto? Entonces yo simplemente ingreso a cualquiera de estas opciones, por ejemplo, quiero saber qué es el arancel de aduanas, automáticamente él me abre ese contenido y me dice que se habla de arancel o tarifa en el lenguaje aduanero y esto se entiende como el porcentaje que se debe tener en cuenta para el pago de impuestos de una importación o de importación de una mercancía, lo cual siempre se encuentra asociado a una subpartida arancelaria que determina un producto determinado. Por ejemplo, máquinas de afeitar eléctricas. Entonces dice que la subpartida de la máquina de afeitar es el 8510-100000, la cual tiene un gravamen para importar, en este caso del 5%. Es decir, una vez yo pago los requerimientos y negocio con el vendedor en su país, ¿cómo va a ser el tema de la negociación? ¿Qué trata de cómo vamos a trabajar? Yo voy a cancelarle, en este caso, a la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con la cual voy a legalizar mi mercancía, un 5% del valor total que haya traído, en este caso, de máquinas de afeitar eléctricas, ¿cierto? Aparte del 5%, me tocaría ingresar al arancel como tal, la solución de arancel, y validar si esta máquina debe cancelar un valor de IVA, ¿cierto? Y obviamente ese valor de IVA, ¿qué va a hacer? Ese valor de IVA yo después me lo voy a poder descontar en el momento que haga la venta de esos productos aquí a nivel nacional, ¿cierto? Bueno, aquí muestra por ejemplo la historia y más datos del arancel.
Listo. Entonces, como les decía hace un momento, este primer módulo que les estoy mostrando acá, que se llama Universidades ABC del Comercio, me parece el módulo más relevante y más interesante para ustedes. ¿Por qué? Porque aquí van a poder encontrar cualquier tema de lo que quizás los profesores le hayan dicho a ustedes para consultar sin necesidad de salir a internet y buscarlo en cualquier página de internet. Aquí vamos a tener la seguridad y vamos a saber que esta información es totalmente actualizada y aplicable en este caso para Colombia. Entonces, este primer módulo llamado Universidades ABC del Comercio Internacional me parece que es un módulo muy interesante. ¿Por qué? Porque prácticamente sería como si fuera una cátedra en la cual ustedes van a seguir como un lineal de estudio y van a comenzar a tener más información sobre esos diferentes temas que toca ese módulo. Les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda o inquietud o quiere que ahondemos sobre alguno de los temas vistos en Universidades ABC del Comercio Internacional? O les explico, así como por encima, si requieren como más información o de pronto qué otro de los módulos les interesa de esos 10 módulos diferentes que estamos viendo acá. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, claro, sí, sí. Ah, ok, listo. Bueno, les pregunto, de ese primer módulo que les mostré que se llama Universidades ABC Comercio Internacional, ¿tienen de pronto alguna duda? O de pronto los otros módulos, de pronto si alguno conoce, quiere que ahondemos en uno, o les explico como por encima más o menos de qué tratan los diferentes módulos. Ya ustedes me indicarán cómo continuamos. Sí, yo creo que continuar con, digamos que explicar los diferentes módulos, básicamente qué contienen, de qué se trata cada uno de ellos. Listo, entonces vamos a comenzar. Entonces, bueno, los diferentes módulos, vamos a comenzar en este caso. Inicialmente vimos el de universidades, a veces el comercio internacional, ¿cierto? Ahora vamos a comenzar con ese segundo módulo llamado arancel de aduanas. ¿Por qué? Porque inicialmente en el de universidades, a veces el comercio internacional, yo ingresé a ver cómo era el arancel, cómo se componía un producto o una información, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, le damos clic en ingresar, por defecto vemos que él me lleva a otra página diferente. En este caso, esperemos 30 segundos a que me direccione y me abra, perdón. Listo, como tenemos que ya me abrió, te me está cargando. Y aquí cuando yo ingreso al arancel, él me trae en este home o en esta página de inicio unos datos básicos. ¿Cuáles son los datos básicos? Inicialmente me muestra cuál es la actualidad normativa, es decir, las últimas normativas que han comenzado a regir en el arancel armonizado colombiano. En este caso me dice que las últimas normas comenzaron este circular número 12, 275-7000 a número largo, ya que esta normativa comenzó a regir el 1 de mayo del 2020. Esta otra normativa, la resolución número 2144, comenzó a regir también el 1 de mayo del 2020 y esta resolución número 66700 comenzó a regir el pasado 30 de abril. No quiere decir que estas tres normativas son únicas que están rigiendo al momento. Si yo quiero ver otra normativa que está rigiendo en el momento y la que ha comenzado a regir en el último año, en este caso, perdón, los últimos 4 meses o los 4 meses que llevamos del momento del año, entonces aquí, por ejemplo, me dice que han comenzado a regir 270 normas diferentes. Aquí yo voy encontrando y voy viendo hasta el final de las páginas, creo que son más o menos unas 12 páginas. Entonces, bueno, son 19 páginas, perdón. En este caso la 19 no tiene nada, te voy a decir la 18. En este caso la 18 es la última normativa que en este caso comenzó a regir el 13 de noviembre del 2019. Como les decía, o en este año que llevamos o en los últimos 6 meses que van de la actuación del arancel, ¿cierto? En este caso la última que comenzó a regir fue el 13 de noviembre del 2019, es decir, falta una semana para que cumplan 6 meses. Listo. Vuelvo nuevamente al home y aparte que me muestra cuál es la actualidad normativa, me muestra también la norma de vigencia futura, es decir, qué normas van a comenzar a regir en el arancel en los próximos días. Acá, por ejemplo, vemos normas de vigencia futura, dice que lo próximo que va a comenzar a regir va a ser la decisión número 833 de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andina, que en este caso esa normativa va a comenzar a regir el próximo 27 de mayo, es decir, más o menos en unas 3 semanas, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, vemos, si le damos clic sobre el título de la norma, me llevaría a ver la normativa como tal.
Pero si le damos clic en el inferior, me va a llevar a ver qué subpartidas son las que van a comenzar a regir con esta nueva normativa. En este caso, la normativa habla de la legalización en materia de productos cosméticos, ¿cierto? Pues, me da como un resumen, yo cuando ingreso ya me toca leer toda la normativa, en este caso las normativas hay muchas que son muy extensas o muy largas, y ya me tocaría comenzar a interpretar qué tiene que ver o cómo va a comenzar a regir esa nueva normativa. De la misma forma que vimos las próximas o las normas de vigencia actuales o la actualidad normativa, que aquí la vimos todas, aquí en la parte derecha le podemos ver todas las normas de vigencia futura. Entonces, en este caso vemos que para lo que va a comenzar a regir este año o el próximo año, hay unas 7 normativas. Las últimas dos, esta ley número 1698, 1968, perdón, y la resolución número 2109, todas dos van a comenzar el próximo año. Esta va a comenzar el 1 de enero del 2021 y esta segunda va a comenzar el 15 de mayo del 2021, ¿cierto? Entonces, esas normativas, ¿por qué no comienzan una vez se decretan, una vez el presidente aprueba esa ley? Porque como tal, eso tiene que surtir unos trámites, tiene que hacer unos tipos de intercambio, unas modificaciones, y eso por lo tiene una fecha posterior en la cual esto va a comenzar a regir. Bueno, en este caso nuevamente regresamos al home, y acá en el home, en la parte central, vamos a encontrar la posibilidad de hacer una búsqueda, ya sea por el nombre de un producto, por una subpartida o en la forma que lo queremos consultar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner la que vimos hace un momento, que eran máquinas de afeitar. Entonces, por ejemplo, ponemos máquinas de afeitar eléctricas, le damos Enter o clic en la lupita al lado derecho de buscar y automáticamente él hace la búsqueda dentro de todo el arancel. Entonces aquí me indica que en el índice alfabético solamente me encontró una subpartida que tenía que ver sobre máquinas de afeitar eléctricas. En este caso me encontró solamente los estuches. Los estuches para máquinas de afeitar eléctricas presentadas con esta, la subpartida la 851010, pero esa no sería. Entonces vamos, por ejemplo, a quitarle la palabra eléctricas, ponemos solamente máquinas de afeitar y le damos Enter o buscar. Él hace nuevamente la búsqueda dentro de todo el arancel y en este caso me trae diferentes subpartidas. En este caso me indica que por la subpartida me encontró 4 subpartidas que contienen la palabra máquina de afeitar en su descripción mínima. En este caso estamos hablando de metales comunes y sus manufacturas de estos metales. En el capítulo 82 que habla de herramientas y útiles y artículos de cuchillería, cubiertos de mesa de metal común, partes de estos artículos de metal común. La partida del 8212 que habla de navajas y máquinas de afeitar con hojas, incluso de esbozos en fleje, ¿cierto? De aquí que la 821210 habla de navajas y máquinas de afeitar. Aquí habla de navajas de afeitar, máquinas de afeitar, hojas de maquinillas de afeitar y las demás partes, ¿cierto? Cada una tiene unas diferentes descripciones. Entonces, en este caso, ¿yo qué voy a poder encontrar acá? Entonces, esto lo encontré aquí en la parte inicial donde me decía que habían 4 subpartidas, que son esas 4 que hablan de esas máquinas de afeitar. Pero también puedo pasarme a la segunda parte donde habla sobre el índice alfabético, qué diferentes componentes hay de las máquinas de afeitar. En este caso vemos que hay unas contrapeines para máquinas de afeitar y cortar pelo eléctricas, que eran las 851090 1000. Y los estudios que los que encontramos hace un momento cuando buscamos máquinas de afeitar eléctricas, ¿cierto? Dice que hay 3 notas explicativas y hay 15 normativas que en su interior tienen algo que ver con máquinas de afeitar, ¿cierto? Entonces, bueno. Cuando yo vengo acá al índice alfabético, pues puedo venir y seleccionar por si hago esta, que es la 8510. Pero yo no quiero ver esta porque no es la que yo requiero. Entonces vengo acá a la parte izquierda del arancel, voy y selecciono el capítulo. En este caso es el capítulo que veíamos hace un momento, era el capítulo 85. El capítulo 85 habla de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes. Entonces lo seleccionamos. Automáticamente selecciona el capítulo. Ahí me comienza a indicar qué diferentes subpartidas componen ese capítulo. En este caso, esperemos un momento que me cargue para que la veamos. Listo. Aquí habla de las subpartidas son de la 8501 hasta la 8548, ¿cierto?
Con estas 48 partidas que hay, yo simplemente vengo y escojo la que requiero. Obviamente aquí en la parte de me da la descripción. Por ejemplo, este habla de motores y generadores eléctricos, excepto los grupos electrógenos. Creo que era la 8510, que habla de afeitadoras y máquinas de cortar pelo y o esquilar, o aparatos de pilar con motor eléctrico incorporado, que es la que llamamos ahorita, ¿cierto? Una selección de la partida, automáticamente me comienza a indicar que diferentes subpartidas lo componen. En este caso, las subpartidas del capítulo 8510 son la 851010, la 851020 y la 851090, ¿cierto? Dentro de cada una hay diferentes subpartidas. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 subpartidas. En este caso habla de afeitadoras, en este caso habla de máquinas de cortar pelo o esquilar, de cortar pelo, de esquilar o aparatos de depilar. Inicialmente muestra el gravamen de importación de ese producto. Aquí vemos que el gravamen de importación de todos esos productos es del 5%, que en este caso sería el arancel que se debe cancelar al momento de traer ese producto al suelo colombiano. Luego me muestra el valor del IVA que debo cancelarle, en este caso a la DIAN, una vez el producto pisa el suelo colombiano, que en este caso sería el 19%. Posterior me muestra el régimen de importación, me trae una letra L, quiere decir que es de libre importación. Si me paro sobre él, me dice que es de libre importación, y luego me dice que la unidad física de esos productos es por unidades, es decir, estas máquinas yo no puedo decir, es que va a traer 20 kilos o va a traer tanto, no, para repuestos no, aquí como tal son los productos completos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes o sistemas de televisión y sus partes, accesorios de estas partes. En caso a partir de 85 días que son afeitadoras, máquinas de cortar pelo o esquilar y aparatos de depilar con motores eléctricos incorporados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, suponiendo que yo quiera consultar esta, que es 8510201000, que me dice que es de cortar pelo, acá en la parte central me muestra un historial de modificaciones que ha tenido en su partida. Una vez yo lo selecciono, automáticamente me comienza a indicar en qué fechas ha sufrido un cambio u otro cambio en su partida. En este caso vemos que esa su partida, la 8510201000, que habla de máquina para cortar pelo, dice que el último cambio que tuvo fue el día de hoy, 7 de mayo, que fue en el registro de productores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cierto? Me da el detalle más o menos de qué fue lo que se realizó, y aquí en la parte derecha voy a poder ver el detalle de qué fue esa modificación que se hizo para este producto, ¿cierto? En este caso vemos que este producto fue modificado el día de hoy, 7 de mayo. Entonces, cuando ingreso ya aquí a ver detalle, él me va a llevar dentro de la subpartida, en este caso la subpartida 8510201000, y me va a llevar a la parte donde está esa normativa o está ese cambio o modificación que se hizo. En este caso me trae aquí a donde me indica los requisitos, me da una serie de observaciones, me da una normativa, me da una fecha en que esta normativa comenzó a regir y me varía una fecha final. En este caso, los productos o la información que no tenga una fecha final aún definida, y cuando aquí me aparezca así sin fecha, quiere decir que esa normativa sigue estando vigente y por el momento no tiene una fecha de vencimiento establecida, ¿cierto? Bueno, les pregunto, ¿hasta acá de pronto tenemos alguna consulta de cómo hacer búsquedas en el arancel de algún producto o algún tipo de subpartida? No, Steven, al parecer ninguna. Listo, Todos bueno. están. Bueno, Sí, entonces no. continuando con esta Sí. subpartida que estamos viendo acá, que es la 8510201000, que la parte superior vemos que es de cortar pelo, vemos aquí a mano izquierda todo lo que aplica para su partida. En este caso, si queremos ver cuál es el gravamen general de ese producto, en este caso veíamos inicialmente que era del 5%, si queremos ver el valor del IVA, me dice que es del 19%, ¿cierto? Si queremos ver cómo podemos ahorrarnos un poco ese gravamen, es decir, ahorrarnos el 5% que nos toca cancelar de arancel para poder importar el producto, vemos aquí los acuerdos comerciales que tiene Colombia suscritos con un grupo económico o con un país en especial. En este caso, los grupos económicos, ¿cuáles son? La LAI, la Comunidad Andina, el Mercosur AC72, ¿cierto? Y las otras de libre comercio, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, con un país como Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Estados Unidos. Entonces, que yo voy a traer esta máquina de Estados Unidos. Vamos a ver cuál es el gravamen de importar de Estados Unidos.
En este caso, al traerla de Estados Unidos, dice que el tributo o gravamen que yo voy a cancelar de este producto es del 0%. Entonces ahí, ¿por qué? Porque en este caso el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia suscrito con los Estados Unidos, en ese Tratado de Libre Comercio vamos a poder ver esa información. Entonces, obviamente en el interior me va a dar una descripción de qué hablan. Entonces me dice que todos los por la manufactura, bueno, en este caso me dice que se entiende que una mercancía industrial ensamblada en el territorio colombiano o en los Estados Unidos de América clasifica en cualquiera de estos capítulos de subpartidas, ¿cierto? Entonces acá estamos hablando de capítulos 84, 85, 87, 90 o las partidas 9402, 8418 y 8516, ¿cierto? Es decir, cualquier producto que esté bajo estas clasificaciones, si yo lo importo de Estados Unidos, pues va a cancelar un 0% de tributo, es decir, ahí me estaría ahorrando ese 5% de tributo. Acá ya en la parte derecha encuentro la normativa que me aplica, que me da esa información, me indica esto cuándo comenzó a regir y cuándo va a finalizar. En este caso, vemos que no tiene fecha aún definida. Y si esta información yo la quiero descargar para tener como soporte, simplemente le doy clic acá en la parte superior derecha, pero aquí me da dos opciones de descargar. Primero, descargarlo todo o segundo, lo visible. Visible, ¿qué quiere decir? Que solamente me va a descargar, en este caso, este documento, que es el que estoy visualizando acá, en este caso de la importación de Puerto Rico o Estados Unidos, que Estados Unidos sería un estado más de Puerto Rico, perdón, de Estados Unidos, perdón, Puerto Rico sería un estado adicional de Estados Unidos, qué pena por la confusión. Entonces vemos que simplemente si le digo descargar lo visible, solamente me va a descargar esto. Si le digo descargar todo, me va a descargar todo lo que hay aquí a mano izquierda aplicable, es decir, todo lo que vemos acá, por ejemplo, los registros de productos y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos. Le clic sobre esto, entonces me va a descargar estos requisitos, esas observaciones, esta norma y demás, ¿cierto? Entonces yo aquí me voy validando cómo quiero consultar mi producto, qué es lo que yo requiero ocultar de estos productos, y así voy ahondando más la información. Por ejemplo, muchos productos o mucha información, vamos a ver si tenemos algún registro de importación. En este caso, para estos productos de máquinas de afeitar eléctricas, no hay ningún tipo de registro de importación. Es decir, yo estos productos los voy a poder importar sin tener un registro previo o tener un permiso adicional para exportarlo. No es que no hay ningún requisito para hacer exportaciones de esos productos. Listo. Bueno, la otra forma de consultar el arancel, en este caso, si lo vemos, pusimos así, pusimos la palabra, la frase máquinas de afeitar. Aquí en este caso vamos a poner es la subpartida. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver la subpartida 8510. Automáticamente él me comienza a autocompletar, a indicarme qué tipo de productos tienen esa subpartida al principio. Si no hay ninguna de esas, simplemente le doy Enter o clic en la lupa de mano derecha y ahí automáticamente me va a llevar a indicarme qué diferentes subpartidas inician con ese número de 8510, que tenemos que estamos viendo hace un momento. Aquí, por ejemplo, vemos, muestra los productos, me muestra los historiales de modificaciones que tienen sus productos, nuevamente el gramaje general, el IVA, el régimen de importación y la unidad física. En este caso es como lo básico. Obviamente yo ya con esto pues me puedo ir asesorando, me puedo ir dirigiendo más un poco más y hasta llegar a la subpartida que requiero consultar, ¿cierto? Bueno, aparte de consultar el arancel, que lo vemos aquí en la parte izquierda, que ya puedo ingresar, voy a seleccionar un capítulo, luego una partida, o luego una subpartida, o por último la puedo ocultar desde la forma principal. También tengo la búsqueda de normativas. Esa búsqueda de normativas que me permite ocultar, en este caso, cualquier tipo de normativa que tenga que aplicar, que tenga, perdón, que ver y aplique con el arancel electrónico colombiano, ¿cierto? Bueno, antes de hacer una búsqueda les explico un poco. El arancel electrónico colombiano, o sea, el arancel simplemente aplica o simplemente rige para cualquier producto que yo desee importar hacia Colombia. Es decir, cada país tiene su propio arancel, pero en términos generales, todos los aranceles a nivel mundial cuentan con 98 capítulos. Los 98 capítulos, por decir algo, si yo aquí en Colombia, para importar un producto, como en este caso la máquina de afeitar, utilicé el capítulo 85, o la subpartida, perdón, la partida 8510, 201000, en Estados Unidos puede ser la misma, o sea, inicia totalmente igual a 851020, pero ya no terminaría, perdón, en 1000, sino que puede terminar en 1020 o en 1030 o en otro número totalmente diferente, ¿cierto? Como para tenerlo en cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, vemos acá que al buscar una normativa, yo puedo buscar un acta, un acuerdo, una circular, un decreto, una ley. Yo vengo y pongo el documento que requiero ocultar. Por ejemplo, en este caso quiero ocultar un decreto. En este caso el número del decreto sería el 463.
decreto salió creo que a finales de marzo. En ese caso vemos que a finales de marzo, cuando comenzó ese aislamiento preventivo obligatorio, en ese primer fin de semana, que el aislamiento comenzó el viernes, perdón, comenzó el martes 24, ese decreto lo emitieron el domingo 22 de marzo, ¿cierto? Acá puede la normativa, de qué habla esa normativa, o aquí puede que subpartidas afectó ese decreto, ¿cierto? De cualquiera de las dos formas, él automáticamente me lleva a verlas. En ese caso, esa subpartida, ¿qué fue lo que hizo? O ese decreto, ¿qué fue lo que hizo? El decreto habló sobre 53 subpartidas diferentes que se podían importar a Colombia con un 0% de tributo o de gravamen de importación, ¿cierto? Acá vemos que, por ejemplo, todas sus partidas aparecen con el 0% de gravamen. Y cuando yo ingreso, por ejemplo, a ver una de estas, por ejemplo, esta, dice las barras, panes, o piezas troqueladas y moldeadas. Bueno, esto no tanto, vamos. Simplemente la que queremos ocultar, por ejemplo, ese sulfato de alcoholes grasos. Yo creo, por ejemplo, ese gravamen, automáticamente él me va a indicar cuál es la descripción, cuál es la normativa. En este caso me va a mencionar el decreto 463. Me dice cuándo esto comenzó a regir. En este caso vemos que el tributo es del 0%, pero normalmente el tributo de este producto es del 15%. Entonces, que este decreto 423 comenzó a regir el pasado 22 de marzo y este decreto fue durante 6 meses o va a ser utilizado durante 6 meses y esto va a aplicar solamente hasta el 22 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, 22 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cualquier importación y la tengo ya legalizada y organizada, así no me ha llegado el producto antes del 22 de abril, en el momento que ese producto llegue al suelo colombiano, yo no voy a cancelar el 0% del tributo o el arancel de ese producto, ¿cierto? En este caso no tendría que cancelar el 15%, sino que cualquier importación que yo haga antes del 22 de abril me va a ser aplicable con ese 0%. Entonces, en este caso, ¿para qué sirve tener conocimiento y poder validar cuál es la normativa actual y cuándo comienza la normativa posterior? En este caso, vemos que esta normativa comenzaría a regir a partir del 23 de septiembre, ¿cierto? Porque esa termina el 22, entonces comenzaría el 23. Y yo con esto me puedo primero asegurar y hacer las importaciones que requiera o lo que más necesite de ese producto antes del 22 de septiembre. O si de pronto fuese al revés, si aquí hubiera el 15 y aquí después del 22 fuera el 0. Te digo, no, vamos a esperar estos 4 meses que faltan y voy a hacer las importaciones después de esta fecha o las voy a legalizar después de esta fecha, ¿cierto? Entonces ahí yo voy jugando con eso para validar cómo puedo ahorrar menos tributos y cómo puedo ahorrar una X cantidad de dinero. Bueno, muchachos, les pregunto, hasta acá de este módulo de arancel electrónico, ¿tienen de pronto una pregunta, alguna inquietud o desean que uno de los temas que toqué en esta breve explicación lo ahondemos o lo ampliemos un poco más? Bueno, no entiendo, no veo si está quedando muy claro o tal vez explicando muy rápido, no sé. Les recuerdo, cualquier duda, inquietud o pregunta que tengan, me pueden interrumpir en cualquier momento y me la pueden hacer. O sea, como porque yo la verdad, pues siento que estoy como dando una explicación, puede que le esté dando muy rápido, puede que se pase muy rápido de una ventana a la otra, pero cualquier pregunta, cualquier inquietud o lo que requieran, me lo pueden comentar en ese momento. Parece que está quedando claro, Steven. A mí me parece que la información ha sido como muy puntual. Digamos que el uso del recurso y las diferentes opciones y alternativas de búsqueda como que son bien puntuales y creo que han quedado bien explicadas. Pues digamos que nosotros, varios de los que estamos aquí no somos especialistas en el tema, pero digamos que sí sabemos cómo buscar información y en cuanto a la recuperación de información, pues está súper claro. Ok, listo. Bueno, entonces ahora vamos a continuar y vamos a validar los otros, en este caso, como les dije, tienen 11 módulos, vamos a validar los otros 9 módulos que de pronto pueden acceder, ¿cierto? De esos 9 módulos están divididos en 3 grupos, perdón. ¿Cuáles son? Son primero un grupo en el cual yo voy a poder encontrar cualquier tipo de intercambio que hayan hecho los diferentes países que tengamos suscritos.
¿Y los tipos de intercambio cuáles son? Intercambios de exportaciones o importaciones. En los módulos, ¿cuáles son? Vamos a tener esta primer parte del módulo de estadística de comercio exterior, este tercer módulo llamado análisis de mercados internacionales, el séptimo módulo llamado oportunidades comerciales y el octavo llamado ranking de importaciones y exportaciones. Entonces, en esos 4 módulos, como les decía hace un momento, vamos a poder consultar cualquier tipo de intercambio que hayan realizado los diferentes países y ahí vamos a poder consultar diferente tipo de información. Entonces, en el primer módulo llamado estadística de comercio exterior, cuando ingresamos, vamos a poder hacer la consulta inicialmente por una región, luego un país y luego un tipo de intercambio. Entonces, por ejemplo, espera un momento que me cargue, por favor. Listo. Entonces, bueno, ahí me cargo. Entonces, por ejemplo, aquí seleccionamos la región, en este caso vamos a seleccionar América, luego el país a consultar, en este caso vemos que hay 15 países diferentes, entre ellos estaría Colombia y Colombia semanal, ¿cierto? En este caso vamos a ver la diferencia entre Colombia y Colombia semanal. Colombia quiere decir que me trae la información 2 meses atrás, es decir, estamos en el mes de mayo, la información estaría más o menos hasta el mes de febrero, ¿cierto? ¿Por qué hasta el mes de febrero? Porque como tal la información siempre es 2 meses atrás, es decir, en este caso el mes de mayo es un mes que no se tiene en cuenta, porque es el mes que está en curso, entonces en este mes no se puede tomar como un mes completo. Segundo, los meses anteriores serían el mes de abril y el mes de marzo, entonces ahí serían los 2 meses a descartar, y la información estaría hasta el mes de febrero. En este caso, por ejemplo, si vemos el de Colombia semanal, nos indica que la información está actualizada hasta el 4 de abril, es decir, más o menos un mes hacia atrás, pero esta información no está ni depurada, ni analizada, ni verificada por el DANE. Entonces, acá vemos esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esta anotación de Colombia semanal? Que aparte que me muestra la información más reciente de lo importado o exportado de Colombia, esa información no vamos a poderla dar garantizada porque no está ni verificada, ni analizada, ni depurada por el DANE. Por ende, esa información puede que tenga algún tipo de modificación que no aplique, ¿cierto? No podemos asegurar que eso sea totalmente cierto. Mientras si escribimos, por ejemplo, Colombia solo, automáticamente me indica que la información, bueno, en este caso vemos que ya subieron en el mes de marzo, entonces estaría un mes atrás, estaría solamente abrir, que tengo la información. Y aquí en el rango de tiempo, la cuota que busco, el tiempo, perdón, que busco escoger máximo debe ser de 13 meses. Yo selecciono esos 13 meses. En este caso vamos a hacer la búsqueda desde marzo del 2019 hasta marzo del 2020, ¿cierto? Luego le agrego como tal mínimo uno de esos filtros o máximo todos los que yo considere. En este caso, los filtros, ¿cuáles son? En este caso tenemos más de 70 filtros a utilizar, pero los más utilizados son o por código de partida, en este caso vemos acá, o por exportador, ya puede ser el NID o la razón social del exportador, o por país de destino, ¿cierto? Entonces yo puedo utilizar, como les dije anteriormente, mínimo un filtro, máximo todos los que yo considere, pero tener en cuenta que esos filtros como tal se combinan entre sí. Es decir, yo escojo, por ejemplo, el código de la partida y adicional escojo una empresa y adicional de la empresa escojo un país de destino, solamente me trae la información que cumpla con todos esos requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una exportación que hizo esa empresa y hace país es de ese producto, solamente me va a traer los 2, 3 o 4 resultados que hayan en esos 13 meses. Mientras que yo, por ejemplo, escojo un solo ítem, por ejemplo, en este caso podemos hacer la búsqueda, por ejemplo, por código de partida. Vamos a ver aquí qué producto exporta Colombia. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el café. Automáticamente vemos que aquí podemos buscar o el producto, simplemente poniendo el título del producto, automáticamente me comienza a indicar que diferentes subpartidas aplican para esto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner en este caso café sin tostar, café tostado sin descafeinar, esta, café tostado sin descafeinar en grano, ¿cierto? Aquí le vamos a agregar, aquí agregamos una o diferentes subpartidas, por ejemplo, queremos buscar otra, queremos ver la 0901, aquí pues, 0901, 1211, la escribimos acá, automáticamente
Bueno, aquí por ejemplo vemos la otra, que es la 0901-21-2000, que habla de café tostado sin descafeinar molido, que entonces pusimos el de en grano y el molido, ¿cierto? Vemos que agregamos las dos, o si por ahora agregamos la que no era, la podemos eliminar de la X en la parte derecha. O si queremos poner todo el rango, en este caso lo voy a eliminar, aquí le doy búsqueda avanzada, y le pongo acá café, que me dice que tienen que, cuáles tienen que ver con café. Y aquí vemos que son muchas. Entonces yo simplemente aquí le digo, bueno, seleccionémelas todas y agréguemelas. Entonces automáticamente vemos cómo las agrego acá. Entonces para no tener que agregar una a una de forma manual, es que me hago todas. Incluso aquí vemos que me agrego hasta aparatos electrotérmicos para la preparación del café o de té. En este caso serían cafeteras, en este caso no creo que Colombia exporte eso, pero bueno, dejémoslas ahí. Luego vengo ahí a editar las variables y veo qué variables voy a consultar. En este caso voy a buscar el lugar de salida del producto, el mes de la clasificación definitiva, el NID del exportador, el peso en kilo neto, el precio unitario, ¿cierto? La idea es que aquí le demos editar variables y seleccionemos todo. En este caso vamos a ver si me amplía un poco más las variables. Y una vez seleccionamos todas las variables, simplemente le damos clic en ejecutar reporte. ¿Para que amplíe las variables? Porque son diferentes tipos de información que me va a salir en una declaración de exportación. Y automáticamente él me va a hacer la consulta y me va a permitir visualizar todas las diferentes exportaciones que haya hecho Colombia, es decir, cualquier empresa, porque no pusimos ninguna empresa que nos filtrara, cualquier empresa que haya hecho exportación de cualquiera de esos productos, de cualquiera de sus partidas de café que adicionamos en los últimos 13 meses. En este caso, por defecto, me trae un gráfico con el valor del código de la partida, perdón, y el valor FOB en dólares de esa partida. En este caso me indica que la principal partida que se exportó de esas más o menos 10 que agregué fue la 0901119000, que fue los demás cafés sin tostar y sin descafeinar, que cumplió con el 85% de las exportaciones de este producto. Aquí vemos la segunda, tercera, cuarta y quinta, y aquí cada uno de los diferentes productos, más o menos, ¿cierto? Aquí en la parte inferior pues voy a tener la información y aquí a mano izquierda va a tener la posibilidad de organizar ese gráfico. Ese gráfico, ¿cómo lo quiero ver? Aquí inicialmente me trae un gráfico de torta. Yo le puedo decir, no, muéstrame un file, un gráfico de líneas, que me queda un file de interpretar, bueno, un gráfico de dona, bueno, un gráfico de líneas. Perdón, este es de barras y este es de líneas. Este es un gráfico de líneas. Aparte de que me muestra el gráfico de forma ordenada, yo le puedo cambiar aquí las variables del eje X y el eje Y. Las del eje X, ¿qué quiere decir? Las variables del eje X son las variables cualitativas, es decir, cualquier tipo de variable que me indique que la pueda medir en cantidades. En este caso, por ejemplo, vamos a consultarlo por exportadores o razón social, y en la variable de eje Y puedo ver cualquier tipo de variable que sea cuantitativa. Es decir, en este caso quiero ver las cantidades que exportó cada empresa o cada exportador. En este caso vemos que el principal exportador fue la Federación Nacional de Cafeteros con 129 millones 840 mil 61 bultos, ¿cierto? O kilogramos, perdón. Y en la décima empresa, o la décima, sí, de estas primeras 10 empresas, pues que la décima fue Lowe's Dealers Community Colombia Limitada, que exportó 34 millones 160 mil 93 kilos, ¿cierto? Luego en la parte inferior voy a ver la cantidad de registros, es decir, fueron 10 empresas, perdón, no fueron 10 empresas, ni fueron tampoco 29.072 empresas. Simplemente que las N cantidad de empresas que hayan hecho exportaciones, en total, entre todas las empresas hicieron 29.072 exportaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos acá? Las 29.072 exportaciones, yo las puedo acumular por un dato en específico. Por ejemplo, yo quiero ver a qué países fueron estos productos. Entonces pongo aquí, por ejemplo, país de destino. Automáticamente me reduce los 29.000 resultados a unos, no sé, 50, 100 países diferentes a los cuales fueron esos productos. Pero un segundo que me organice esa información. Bueno, como tal vemos que ya fueron 110 países. En este caso 110 países. Entonces simplemente con esos 110 países pues ya puedo comenzar a consultar mi información, ¿cierto? Aquí vemos que los países vienen organizados en orden alfabético: Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, demás información.
hasta llegar al final. En este caso, el último estaría en la página 3, porque por cada página tenemos máximo 50 registros. En la página 3 vemos que tenemos como tal solamente 10 registros. Entonces vemos que va desde Libia hasta Túnez. Y en esos 10 países vamos a poder ver los diferentes datos como tal, del peso en kilo neto, las cantidades que se exportaron, el valor FOB de esa mercancía de exportación, el valor FOB en pesos colombianos, perdón, este valor FOB es en dólares, pero ese valor FOB en dólares, en pesos, perdón, y diferentes datos como tal. Entonces, información como tal me acumula unos datos básicos, pero aquí en el reporte detallado, en el resultado detallado, como tal, voy a poder consultar mucha más información. ¿Por qué? Porque como tal, primero, perdón, voy a poder ver las 100, más o menos las 70 variables que consulté inicialmente. De esas variables, ¿cuáles están? Inicialmente la fecha de exportación, en este caso me dice que esto fue el 1 de marzo del 2019, y si voy al último registro sería el 31 de marzo o el 30 de marzo del 2020. Que me indica cuál es el capítulo de arancel de ese producto. En este caso el capítulo sería el capítulo 09, que es de café, terba, yerba mate y especias. ¿Cierto? Acá vemos más datos al adelantar. Vemos, por ejemplo, quién es el agente aduanero que hizo esa exportación, porque ahora embarque salió ese producto. Aquí, por ejemplo, el agente aduanero fue Almacenes Generales y Depósito de Café. Ese Alma Café, me da el número del NIT. Veo también quién fue la empresa que exportó ese producto. En este caso fue ya Engelhard CTV Colombia SAS, una empresa de la ciudad de Bogotá. Luego voy en la parte derecha y voy viendo, por ejemplo, quién es el importador. En este caso sería John Burton Limitada. Es una empresa privada. Dice que esta empresa está en esta dirección. La código de la partida era 0901 11 9000, que son los demás cafés y tostales sin descafeinar, que fue la que más exportaciones tuvo. Luego acá voy viendo, perdón, acá más adelante, voy a encontrar la ciudad de destino. En este caso la ciudad de destino es Auckland. Esta Auckland es de Nueva Zelanda. En este caso vemos que el departamento de origen de ese producto es de Santander, es decir, a que parte de que la empresa tiene la casa matriz en Bogotá, el producto originalmente salió del departamento de Santander y salió por la aduana de Cartagena, ¿cierto? Aquí vemos los diferentes datos y al final voy a encontrar los diferentes datos económicos. ¿Cuál fue la modalidad de exportación? Esa fue una exportación definitiva. El medio de transporte fue un marco con bandera de nacionalidad de Dinamarca, en este caso fue un transporte marítimo, y como tal los diferentes datos económicos al final. Entonces, ¿cuál fue el valor FOB en pesos o en dólares de esa exportación? En este caso, el peso en kilo, precio interior, valor FOB en peso por el kilo bruto, ¿cierto? Los diferentes datos. Y al último, ¿a qué continente destino fue ese producto? En este caso, como fue a Nueva Zelanda, fue el continente de Oceanía, ¿cierto? Obviamente, toda esta información, estos 29.072 registros, yo lo puedo descargar de la parte superior. Acá lo voy a descargar, él se me demora más o menos unos 2 minutos mientras más se la descarga y allá va a poder ocultar esa información detallada. Bueno, entonces como les decía, de los 4 módulos que tenemos para hacer consultas de intercambios, en este caso de importaciones y exportaciones, este me parece a mí que es el más completo. ¿Por qué? Porque me da la información detallada, es decir, cada uno de los registros. Si voy a ocultar una empresa, pues me va a decir las 10 o las 20 o las 50 programas que ha hecho en esos 13 meses. O sea, como mínimo ya quiero escoger el tiempo de un mes, máximo 13 meses, y más toda esa información de forma detallada, ¿cierto? Toda esa información me permite descargarla. Y los otros 3 módulos que me permiten consultar esta información, me permiten consultarla, pero de una forma diferente. Por decir algo, este módulo de análisis de mercados internacionales, vamos a darle clic en ingresar, vamos a ver si tenemos acceso a este módulo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hago la oculta por Colombia también, por tipo de intercambio, exportación, aquí le pongo el producto, que es 090111. En este caso, los demás cafés sin tostar y sin descafeinar. Le damos la búsqueda. Automáticamente el sistema por defecto me acoge los últimos 6 meses, es decir, de octubre a marzo, es decir, de octubre del 2019 a marzo del 2020. En la parte derecha me da la principal empresa, la principal competidor de ese
sector, en este caso el sector como tal, la principal empresa es la Federación Nacional de Cafeteros, pero aquí me da principales estadísticas. Por ejemplo, aquí me muestra cuáles son los principales países de destino. Aquí, por ejemplo, el principal país de destino general de esos productos es Estados Unidos. El segundo mercado sería Canadá. El tercero sería, bueno, perdón, Alemania, Canadá, Japón y Bélgica. ¿Cierto? Mientras que, por ejemplo, vemos que la empresa como tal, la Federación Nacional de Cafeteros, vemos acá que exportaciones hizo, aquí vemos los diferentes productos que hizo exportaciones, en este caso solamente tres, los principales países de destino, entonces estaría Estados Unidos, Japón, Canadá, Bélgica y Alemania. ¿Cierto? Vemos que lo mismo 5, pero en un orden diferente. Aparte de eso, vemos acá en la parte inferior, en otro gráfico, las principales empresas que dieron exportación de ese producto. Es decir, el producto que le pusimos fue el café, que en este caso fue la subpartida 0901119000, y que la principal empresa que hizo exportaciones fue la Federación Nacional de Cafeteros. La segunda fue la Sociedad de Exportadores de Café de las Cooperativas. La tercera fue Carcafé. La cuarta fue OLAM. Y la quinta fue Oceanía, Compañía Cafetera de la Meseta. ¿Cierto? Aquí más valor FOB en dólares de las exportaciones que hicieron en los 6 meses, cada una de estas empresas. Y si queremos ver un reporte detallado de cualquiera de estos gráficos, simplemente le damos que en la parte inferior nos dice reportes detallados y automáticamente me lleva a ver el reporte detallado de esos 6 meses de las exportaciones que hicieron esas empresas. En este caso, vemos que países de destino y el valor FOB en dólares. Acá tengo la información de octubre a marzo, de octubre del 2019 a marzo del 2020. En este caso vemos información. Y aquí en la derecha vamos a ver los mismos 6 meses, pero el año anterior. Aquí vemos de octubre del 2018 a marzo del 2019, ¿cierto? ¿Qué unidades? Por ejemplo, el kilo bruto, el kilo neto, el valor en dólares, el valor local, las cantidades, la participación y demás datos, ¿cierto? En este caso vemos aquí los países, están organizados. En este caso vemos que no son solamente los 5 países, sino que fueron 90 países a los cuales se hizo algún tipo de exportación de ese producto específico, que fue la 0901, 0901 11 90 00, ¿cierto? Entonces, como tal, este me trae información un poco más general o un poco más en términos como un resumen ejecutivo. En el caso está que me trae el Zoom o me trae la información de los últimos 6 meses y la principal, por ejemplo, cuáles fueron las principales empresas, los países de destino, diferentes datos. Aquí paso a la segunda página de gráficos, vamos a ver qué otro gráfico me ofrece. Por ejemplo, aquí vemos que me trae gráficos de los principales países de destino de exportaciones por producto, valor en pesos, ¿cierto? Acá los principales exportadores, productos exportados del sector de café. Entonces aquí como tal son del sector, de que el principal fue la que consultamos, fue la 0901 11 90 00, y como los diferentes productos de café que más exportaron, ¿cierto? Aquí pasamos a la tercera página de gráficos y vamos validando diferentes tipos de gráficos. De igual forma, acá en la parte derecha donde encontramos mi competencia o la principal empresa del sector, que en este caso sería la Federación Nacional de Cafeteros, los principales países de destino de las exportaciones, los principales productos, cuál fue el arancel que se utilizó. En este caso el gravamen de exportación de ese producto es el 10, y el valor del IVA al momento que el producto pisa el suelo colombiano sería el 0% o estaría excluido de IVA. El régimen de importación dice que ver más, puede ser de libre o puede ser restringido. Me da un estudio de mercado sobre el producto, me da una actualidad de comercio exterior en cuanto a las diferentes noticias de esos productos. Aquí voy pasando de una página a la otra para diferentes noticias. Y la que yo necesite, por ejemplo, le puedo dar clic y me permite leerla. Luego en la parte inferior me va a mostrar como tal los indicadores económicos de ese producto, perdón, de producto no, de indicadores económicos como tal nacionales en los últimos meses. Aquí, por ejemplo, vemos que la primera fecha que me trae es el mes 11, es decir, en noviembre del año anterior, que me va indicando cada uno de esos meses, cada día de esos meses. Por ejemplo, aquí estamos en el 21 de febrero del 2020 y aquí estamos en el 21 de abril del 2020 también. Entonces acá me dice que el euro estaba al 21 de abril, estaba en 4.206 pesos, mientras que el dólar estaba en 3.967. Por ejemplo, aquí vemos que la fecha en la que el dólar estuvo más alto fue este día, que estuvo en 4.153 pesos. Y el que estuvo más bajo fue, creo que en esta fecha como por acá que estuvo en 3.341 pesos. Tenemos que, por ejemplo, del 20, este fue cuando fue, esta fecha fue el 13 de noviembre al día de hoy, que es 6 de mayo, bueno, es la última fecha que tenemos, la de ayer, perdón, del 6 de mayo, el dólar ha subido casi 700 pesos, de 3.200 a 3.926. Bueno, adicional a eso, vemos en la parte inferior las diferentes notas normativas,
Básicamente dice que, por ejemplo, en la normativa de comercio exterior, en el RIE, en régimen de integración económica, tenemos 4 resultados sobre el producto de café. En el régimen de importaciones y exportaciones de Colombia tenemos 2 resultados. Simplemente si le doy clic sobre ello, automáticamente me llevaría a leer esos resultados o esa información. ¿Cierto? Listo. Bueno, les pregunto, de este módulo de análisis de mercado o mi mercado, ¿tenemos algún tipo de consulta o inquietud o desean que ampliemos algún tema o pasamos ya a otro módulo diferente? ¿Aló? Bueno, no sé, no creo que están conectados todavía, yo por que me quedo hablando solo. Buenas tardes, señor Steven. No, le agradezco mucho esa explicación, muy clara. Podríamos continuar, gracias. Listo, Miguel. Bueno, entonces, por ejemplo, vemos acá, les resumo un poco, antes de continuar, que los otros 2 productos que podemos ocultar es información de intercambios y esta información diferente sería este de oportunidades comerciales y este de ranking de importaciones y exportaciones. El de oportunidades comerciales, ¿qué es lo que hace? Simplemente ese de oportunidades comerciales me va a permitir validar en dónde yo voy a poder comprar un producto o a dónde voy a poder comercializar un producto, hacia dónde lo puedo vender. En eso yo voy a poder validar los últimos 3 años, en este caso me mostraría la información desde enero, perdón, desde febrero o marzo del 2018 a marzo del 2019, y la segunda sería de febrero del 2019 hasta marzo del 2020, ¿cierto? Entonces, ahí voy a poder validar qué oportunidades tengo y qué mercados hay. Entonces, por eso me permite consultar este tipo de información. Entonces, me va a permitir ver en qué países yo puedo comercializar este producto, a dónde lo voy a poder vender, de dónde voy a poder comprar la materia prima de los productos de crédito laboral, ¿cierto? Te va a ser muy útil ese módulo de oportunidades comerciales. El siguiente módulo de oportunidades comerciales es ranking de, perdón, el siguiente módulo para consultar esos tipos de intercambio sería el ranking de importaciones y exportaciones. Y en ese módulo yo voy a poder ver un resumen general de los productos como tal, ¿cierto? O los intercambios. Es decir, ahí va a poder ocultar no solamente 13 meses, sino que ya va a poder ocultar hasta 12 periodos diferentes. Allá no me va a traer la información tan detallada como me va a traer estadísticas, sino que me va a traer más generalizada. Es decir, los 12 periodos pueden ser o 12 meses, o 12 trimestres, o 12 semestres, o 12 años diferentes. Me va a traer la información organizada por esos periodos y me permite validar cómo la deseo organizar. Es decir, yo la quiero organizar, por ejemplo, por importador. Entonces voy a hacer la consulta, perdón, por exportador, voy a hacer la consulta por un producto y automáticamente me trae los exportadores, por ejemplo, el que más valor FOB tuvo en ventas de ese producto, valor FOB en dólares, por decir algo, o valor FOB en pesos, o valor sí, bueno, yo escoger cómo lo quiero organizar, ¿cierto? O el que más cantidades envío de ese producto también me permite consultarlo. Entonces, este producto de ranking me permite es como organizar todo ese tipo de información, ¿cierto? Bueno, los otros dos, perdón, las otras 2 opciones diferentes que les dije son estos 3 productos centrales que son acuerdos comerciales, régimen de aduanas colombiano y guía de importaciones, exportaciones y cambios. Son productos como tal, son libros electrónicos. Es decir, en esos 3 módulos yo voy a poder encontrar cualquier tipo de información como tal en cuanto a normativa de alguno de esos temas. De acuerdos comerciales voy a encontrar el régimen de integración económica, en el cual me muestra los acuerdos, convenios y tratados suscritos por Colombia con diferentes compañías o diferentes, perdón, grupos económicos o países, ¿cierto? En el régimen de aduanas colombiano voy a encontrar como tal la normativa
de la aduana, en este caso sería el nuevo decreto, que sería el decreto 1169, 1165, perdón, que ese decreto comenzó a regir en el mes de agosto del año pasado, es decir, del 2019. Ese decreto pues, me permite validarlo y me permite consultarlo, cómo está relacionado con los anteriores dos decretos, que era el decreto 390 y el decreto, yo miro cuál es, qué pena que no recuerdo aquí el nombre, el número del decreto, que es el 1265, si no estoy mal. Perdón, 2685, que es de 1929, vemos acá, ¿cierto? Meter unos videos de unos temas generales, aquí me aparecen 5 videos, por ejemplo, cuáles son los principales cambios para los agentes de aduanas, cuáles son el régimen de aduanas, régimen aduanero en cuanto a importaciones, en cuanto a exportaciones, en cuanto al régimen sancionatorio. Estos son videos de 2-3 minutos que me pueden ser útiles y me los explica un experto de qué habla ese tema, ¿cierto? Acá como tal, veo el nuevo decreto, que es el decreto 1165, vemos que este nuevo decreto está dividido en 22 títulos. Dice que cuando veo cualquiera de esos títulos, le doy clic sobre el signo más y automáticamente me aparecen los diferentes artículos que aplican para ese título. En este caso, para el título 22, que es de disposiciones finales, aquí veo como tal los artículos, está el 774, 732, 731 y 766, ¿cierto? Como tal, vemos que no están organizados de forma aleatoria, perdón, están organizados de forma aleatoria, no de forma numérica, pero son los que aplican para este tema. Simplemente le doy clic sobre él y automáticamente me lleva a enlazar y me va a llevar al libro electrónico. También este régimen de aduanas colombiano me permite validar cuál es la tabla de correlación de este decreto con los anteriores dos decretos, cuál es la tabla de transitoriedad que tenemos al momento de que este decreto comience a regir totalmente, los anteriores decretos no sigan funcionando, y unos videos, ¿cierto? Lo mismo sucede con el otro módulo de guía de importaciones, exportaciones y cambios. Simplemente yo ingreso, él me da diferentes temas para consultar o me da diferentes opciones. Acá vemos, por ejemplo, que en importaciones tengo estos 6 temas a consultar, en exportaciones tengo 4 temas, el tema cambiario tengo 3 y en otros temas tengo como tal 9 posibilidades de consulta. Si quiero ver, por ejemplo, un dato básico, por ejemplo, cuál es el reglamento técnico o cómo es el plan Vallejo, o como por decir algo quiero ver acá en el tema cambiario sobre las notas generales o régimen sancionatorio y de procedimientos, simplemente le doy clic ahí y automáticamente me lleva al libro electrónico donde está esa información, ¿cierto? Entonces, como tal, son los libros o son la normativa en los cuales como tal me lleva al libro y va a poder consultar estos nuevos decretos o estos 3 posibles regímenes, ¿cierto? Entonces sería el régimen de integración económica, el régimen de aduanas y la guía de importaciones, exportaciones y cambios, ¿cierto? Entonces sería la segunda opción. Entonces están los 4 módulos que tienen que ver con cualquier tipo de intercambio, ya sea importaciones, exportaciones, los 3 módulos que son de normativa, que son libros electrónicos. Estaría la tercera parte, que sería el arancel, que ya se lo expliqué hace un momento, y la cuarta, que sería la información financiera de empresas, ¿cierto? Estos, ¿por qué? Porque esos primeros 9 módulos son los básicos y estos últimos 2 son exclusivos, en este caso únicamente para instituciones universitarias, como en este caso ustedes. Te voy a explicar este último módulo llamado Información Financiera de Empresas, porque creo que ya nos está terminando el tiempo. Acá simplemente le damos clic en ingresar. Y acá en este de análisis de reportes financieros, lo que el sistema me va a mostrar son los diferentes reportes que hayan hecho las empresas en los últimos años. En este caso, ¿cuáles reportes? Por ejemplo, el de pérdidas y ganancias, el de endeudamiento y demás tipos de reportes. En este caso, inicialmente me trae en la hoja de vida de empresas los últimos 3 años, según la nueva normativa NIF, de 2016 al 2018. Son 3 años, ¿cierto? Me trae el 2016 comparado con el 2015 según el PUC. El 2016 versus el 2017, el 2017 versus el 2018. ¿Por qué aún no tenemos el año 2018? Perdón, 2019. Porque el año 2019 aún las empresas no han realizado sus reportes. Es decir, a pesar de que ya hoy estamos a 7 de mayo, las empresas no han podido aplicar sus reportes. ¿Por qué? Porque por la contingencia que estamos pasando hace más o menos unos 35 días o 40 días, esta información no ha podido ser aún entregada a las diferentes entidades. En este caso tenemos el último reporte de 2017. También podemos ocultar o por sectores, en este caso seleccionamos el año, el tipo de macrosector y el subsector,
o un código de actividad que yo sepa de un producto específico o de un sector específico. O podemos ver los reportes anteriores desde el año 2006 hasta el año 2015, según la normativa del PUC o el Plan Único de Cuentas, que era el que regía la normativa de reportes antes de ingresar a la normativa NIF. ¿Cierto? Acá simplemente vengo a la hoja de vida de las empresas, selecciono el reporte a controlar, en este caso pues más utilizado es el último año. Por defecto aquí vengo y busco la empresa, si me dice el número de NIF, lo escribo. Automáticamente me debería comenzar a explicar qué diferentes empresas hay con ese número de NIF. Si no, escribo la razón social. Para contar los que me salieron las empresas que comenzaron con 800.001. Simplemente ahí como tal se me está demorando un poco de encargarme la información. Estamos buscando una empresa llamada Legis, en este caso buscar la empresa como tal que proporciona el sistema, que sería legislación económica. En este caso vemos que en el último reporte aparecen las tres empresas, pero en este reporte del 2016 vamos a ver si aparecen las tres, que creía yo que sí. ¿Por qué? Porque en el año 2015, pues desde las empresas se cambiaron. Es decir, inicialmente solamente aparecía una sola empresa que era Legislación Económica S.A., pero en el 2015, a mediados del 2015, ya salieron las nuevas dos empresas que fueron Legis Editores e Información y Legis Información Profesional. Acá simplemente puedo seleccionar la que requiero consultar y simplemente digo ejecutar reporte. Entonces, en este caso, él automáticamente me va a llevar al reporte, en este caso, comparándome el año 2015 con el 2016, pero inicialmente me trae los datos básicos de la empresa, es decir, cuál es su matrícula mercantil, cuál fue su fecha de constitución, cuál es su sector primario, perdón, en este caso el tipo de sociedad, el sector primario, el subsector y el sector específico, cuál es su código de actividad, en este caso el código de actividad es el J5811. Acá vemos cuál es su objetivo principal, su ubicación y otros datos básicos, en este caso los datos básicos de la empresa. Acá vengo a ver esta situación financiera, aquí automáticamente me va a comparar los últimos 2 años, los años que escogí, en este caso 2015 versus 2016. Aquí en el 2015 vemos que no me aparece ningún tipo de información según la normativa NIF, solamente me aparece la información del año 2016. En este caso me está hablando de los activos, pasivos y patrimonio. Acá en este caso me habla de los activos de 2016, ve que se me aparece en cero, y diferentes datos más. Por ejemplo, sus rubros más significativos del 2015 no aparece ninguno, porque tal vez el reporte no se ejecutaba de la misma forma. Acá ya vemos los rubros más significativos de esta empresa en el 2016. Paso al segundo estado de resultados integrales. Aquí como tal me va a comparar el 2015 que me aparece todo en cero versus 2016. En este caso me da la información como tal de el costo de ventas, la ganancia bruta y el ingreso de actividades ordinarias. Luego me aparece el estado de resultados integral, luego me aparece una comparación entre empresas del mismo sector o el mismo código de actividad, perdón. En este caso me dice que la principal empresa a la que más bien le fue en ese año fue la empresa Latin American Books Company. La empresa central sería Legis, que sería esta, y la peor empresa que le fue Educativa SAS, ¿cierto? Otra me muestra los variables de cada uno de los datos. Aquí, por ejemplo, me indica el ROE, el EBITA, la utilidad neta, el ROA, diferentes datos. Luego pasaría a indicadores financieros. Automáticamente me compararía el 2015 versus el 2016. En este caso vemos que el 2015 sigue apareciendo en blanco. Tenemos los datos de 2016 aquí en la parte derecha y los indicadores financieros como tal de cada uno de los productos. Ya esta información, al igual que las otras informaciones que vemos en los diferentes módulos de Legis, la podemos simplemente descargar y automáticamente en la pena que escribimos me va a aparecer todo este tipo de información. Bueno, él como tal me lo descarga esta información en un archivo de Excel. En ese archivo de Excel yo voy a poder ver en cada una de las hojas los diferentes datos. Es decir, en la primera hoja va a ver los datos básicos, en la segunda hoja va a ver el estado de situación financiera, en la tercera va a ver el estado de resultados integrales y en la cuarta va a ver como tal los indicadores financieros de la empresa. Es decir, las comparaciones de cada uno de los años. Bueno, no sé de pronto si de este módulo de análisis de mercado, perdón, de este módulo de información financiera de empresa tenemos algún otro tipo de pregunta o consulta adicional, o desean que ampliemos alguno de los módulos que les expliqué anteriormente y lo ampliamos un poco más, como para que ustedes tengan una información mucho más completa y lleguen la información mucho más, no sé, puedan resolver las dudas y inquietudes que tienen. Pues por mi parte, Steven, me queda súper claro. Me parece excelente. Digamos, no sé, ¿hay alguna
puede ser un módulo o alguna información adicional que se haya trabajado durante esta contingencia, digamos que me refiero a qué tan actual está todos los módulos que están allí disponibles. O No, sea, obviamente toda esta actualizados información está solamente. actualizada al día, es decir, como les decía anteriormente. Por ejemplo, la información que me aparece en estadística es la información que normalmente tiene el sistema de 2 meses atrás. La información que aparece en el arancel como tal, vimos, tiene toda la normativa y tiene la información al día. En este caso vemos que la última normativa que comenzó a regir fue el 1 de mayo. En este caso, los Ujú. diferentes módulos de análisis de mercados, oportunidades comerciales y ranking tienen la información actualizada hasta la fecha, en este caso hasta el mes de marzo. Estos regímenes que están en la parte central, que son los libros electrónicos, están actualizados en la información aplicable al día de cualquiera de los temas que estamos consultando ahí. El que más desactualizado está sería el de información financiera de empresas. ¿Por qué? Porque la empresa aún no ha entregado el reporte de su estado de Sí. resultados integrales al año anterior. Entonces, por eso no se ha podido actualizar. Y ya, por ejemplo, el módulo de simulador de formularios también está con los formularios aplicables y utilizables en Colombia al día de hoy. En este caso, formularios del tema de exportaciones, del tema de importaciones, del tema de tránsito, transporte, o unas calculadoras. Por ejemplo, me aparece una calculadora de tributos, una calculadora de medidas, otro tipo de calculadoras que me pueden ser útiles a mí, ¿cierto? Es como tal, todos los Ujú. módulos están con la información aplicable y actualizada al momento que haga la consulta. Ok, bien. No sé si a los demás asistentes tendrán alguna duda. No. Muchas gracias. Solo me quedaría pues agradecer este fortalecimiento en las herramientas. Bastante interesante lo compartido. Agradecemos al expositor y pues bien, muchas gracias. Listo, señora, bien, con mucho gusto. Bueno, no me queda más que aclararles o indicarles que por favor hagan uso de esta herramienta. Es decir, ustedes pueden encontrar esta herramienta de forma, como tal lo vimos hace un momento, electrónica. Simplemente ingresan al CRAI Justa, van a los recursos especializados y ahí simplemente ponen su usuario y su clave, ¿cierto? La idea o la invitación que yo les quiero hacer en esta noche es que cada uno de ustedes comience a utilizar la solución, comience a buscar diferente tipo de información que es útil para ustedes. Cualquier duda, inquietud o pregunta que se les presente, con mucho gusto me la pueden hacer llegar. En este caso, el señor Gabriel, creo que tiene mi correo electrónico. Si no, en un momento cuando finalicemos la reunión, le envío un correo para que tenga mis datos y cualquier duda o pregunta que se le presente tanto a ustedes como al señor Gabriel, me la pueden hacer llegar y yo con mucho gusto estoy dispuesto para resolver las inquietudes. Incluso si aquí hay docentes y quieren explicar alguno de estos temas en sus clases, me pueden contactar y hacemos un agendamiento similar a este con los estudiantes y les explicamos algún tema principal que ellos estén trabajando o estén elaborando, estén llevando algún proyecto, perdón, ¿cierto? Y cualquier Ok, inquietud que tengan me la pueden también hacer llegar y yo con mucho gusto se la resolvería. Obviamente, si no tengo la información, le doy la respuesta, le digo no tengo esa información, pero me encargo obviamente de escalarla y no es que la respuesta sea no tengo información, sino que como la escalo y una vez tenga la respuesta se las hago llegar. perfecto, sí, claro que sí. Le agradecería así que me enviara el correo para tener su contacto y en momento de requerirlo, pues estaremos comunicándonos con usted. Listo. Por favor, profesor Gabriel, si puede, me pone por el chat su correo electrónico para enviarle el correo en los próximos minutos. Listo, claro que sí. Bueno, a las Bien, demás personas les agradezco mucho su atención, mucho el tiempo que me prestaron acá para hacerle caso a esta capacitación y cualquier duda o pregunta, como le indica el profesor Gabriel, con muchísimo gusto se las voy a estar resolviendo cuando me la hagan llegar. Te le agradezco mucho su atención y a todos que tengan una buena noche y que estén muy bien. Hasta luego.